por si queda alguna pregunta, ustedes más tarde pues puedan consultar ahí en lo que tengamos grabado. ¿Listo? Bueno, entonces recordarles que en mi página web, ya ustedes tienen la dirección, están colgados todos los videos de las clases, ¿listo? Ahí los pueden consultar por si de pronto no han podido asistir a alguna, si ha quedado alguna duda, lo pueden consultar. Recuerden que al finalizar la clase llenamos el formulario de Google para llevar la asistencia, ¿listo? Porque al finalizar este semestre, pues se dará eh, una nota adicional a aquellos estudiantes que han participado en el 80% de las clases virtuales. ¿Listo? O también sirve esa asistencia para ayudarles a mejorar alguna nota que tengan muy bajita en una de las guías presentadas. ¿Listo? Asimismo, los puntos por participación también se tienen en cuenta y algunos concursos de quizzes que hagamos. Bueno, entonces vamos a recordar un poco los puntos de la guía. Con eso de una vez ustedes me van contando si tuvieron alguna dificultad con la primera parte. Recuerden que el encuentro de hoy es para socializar la segunda parte de la guía, que es sobre teorías de la evolución de Lamarck y Darwin. Entonces, ahí iremos resolviendo algunas dudas a medida de que se vayan presentando. Bueno, estamos viendo la guía, un PDF que estoy presentando. ¿Me indican, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces acá la primera parte la trabajamos la clase anterior, que tenía que ver con los conceptos básicos para entender evolución. Hablamos de qué era la evolución, explicamos que la evolución, por ejemplo, no se debe pensar en línea recta, sino en forma de árbol, como está aquí en esta imagen. Hablamos del concepto de especie, población, ancestro común, extinción y fósil. Conceptos que son importantes para entender lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar dos teorías evolutivas, que son las más populares, pero no las únicas, que son la teoría evolutiva de Lamarck y la teoría evolutiva de Charles Darwin. Entonces, bueno, con lo que explicamos en la clase anterior, ustedes ya podían solucionar el crucigrama. Otra cosa que ya podían solucionar era algunas de las frases del punto 2, que la mayoría ya las trabajamos. El punto 3 y el punto 4 es el que vamos a trabajar hoy. ¿Listo? Con la explicación que les voy a dar sobre la teoría de Darwin y Lamarck. Y el punto 5 pues también ya lo podían ir adelantando. Pregunta, ¿han tenido alguna dificultad con los puntos 1 y 2? Es decir, con el crucigrama y con las frases que hay que completar, con las palabras de la caja. ¿Hay alguna duda que debamos aclarar de una vez sobre alguno de esos puntos? Si quieren, levanten la mano. Los que tengan dudas, con eso las vamos resolviendo. A ver, pregunto, para Angie Segura, ¿está clara esa primera parte de la guía o has tenido algún problema? Buenas tardes. Buenas tardes, Profe, Angie. qué pena, es que yo acá apenas acabé de entrar porque es que tenía complicaciones para entrar, no escuché bien. Ya. Entonces, preguntémosle a Cherilan. A ver, Jesús, ¿tú has tenido dificultad con esos dos primeros puntos o están claros? No, profe, está bien. Listo. Muchas gracias, Jesús. Eric Rondón, ¿alguna dificultad para solucionar esos puntos? Eric Rondón. Tienen que estar aquí pilas. Si no les sirve el micrófono, escriben por el chat. Porque preciso es la hora de almuerzo, entonces yo me los imagino ya almorzando mientras yo estoy aquí hablando sola. Entonces, por favor, estar pendientes. A ver, Davis, Pacheco que llegó temprano.
¿Tú has tenido alguna dificultad con esos dos primeros puntos de la guía? David. Intenta escribir en el chat porque veo que abres y cierras el micrófono, entonces de pronto te está molestando. Escribe en el chat la respuesta y yo leo. Bueno, veo que entonces no, como no hay manos más o menos, especifica en qué punto, David. El primero, el del crucigrama. Bueno, hoy hay algunas cosas del crucigrama que vamos a retomar con la explicación de hoy. Entonces, al finalizar la explicación, miramos otra vez el crucigrama entre todos a ver cuál es la pregunta en la que más tienen dificultad. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir pantalla para que empecemos con nuestra clase de hoy. A ver, acá alguien me escribe que tuvo dificultad. Brandon. Tuve problema en el segundo punto, las palabras se me repitieron en algunas partes. No, muy buena intervención, Brandon, porque yo creo que la mayoría le está pasando. Ninguna palabra se repite. Voy a abrirles otra vez la guía, miren. Ninguna de estas palabras que están en la caja se repite. Si se les repitió una palabra es porque está mal. Está mal la palabra que escogieron para completar la frase. ¿Listo? Ninguna se repite. Estas frases, ¿dónde las encuentran? A lo largo del texto. Tienen que volver a leer todo el texto de la guía para encontrar cuáles son las palabras que van en estas frases. ¿Listo? Pero ojo con lo que les acabo de decir. Ninguna de estas frases se repite. Perdón, ninguna de estas palabras se repite. Cada una tiene su lugar en una de estas frases. ¿Listo? Esperen que parece que alguien entró a la reunión. Por favor, les encargo que me ayuden a aceptar a los compañeros que van ingresando. Bueno. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Me indican, por favor? Sí, señora. Listo, muchas gracias. La clase pasada, todo esto fue lo que trabajamos, estos conceptos. Listo. Entonces, hoy vamos a iniciar con teorías de la evolución. A ver, ¿quién quisiera responder esta pregunta? Abran el micrófono las personas que la quieran responder. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? A ver, los escucho. ¿Ninguno? A ver, tú, dime. Yo digo que tiene el cuello largo por desarrollo de supervivencia, ¿no? Bueno, por desarrollo y supervivencia. ¿Tú eres Jesús? Sí, ¿cierto, Jesús? Sí, señora. Listo, Jesús Pérez 93. ¿Quién más tiene una idea de por qué ese cuello largo? Profe, para alcanzar las hojas ¿qué? De los... Para alcanzar nombre y curso. Angie Segura 92. Bueno, Angie nos dice para alcanzar las hojas. Jesús dice que por el desarrollo y por la supervivencia. ¿Alguien más? Escuchemos una última respuesta. ¿Quién tiene otra respuesta? Hombre, ¿Quién? Ángel Quiroga, A ver, Ángel. ¿De qué curso, Ángel? 9-1. A ver, Ángel, cuéntanos, ¿qué respuesta tienes tú? Pues yo digo que las jirafas tienen el cuello largo porque antes habían unas que tenían cuello que eran pequeñas y otras que eran largas. Entonces, las que eran pequeñas morían de hambre porque no podían alcanzar las largas hojas. Entonces, así quedaban solo las jirafas con cuello largo y los antepasados podían heredar, habían más descendientes con cuello largo. Listo, muy bien, Ángel. Se nota que has estado leyendo la guía.
has estado trabajando en eso. Muy bien, listo. Bueno, en las respuestas que Angie y Jesús dieron, no me estaban respondiendo muy bien el por qué, sino me estaban dando un para qué, o sea, el para qué del cuello. Mientras que Ángel nos está explicando el por qué. Bueno, vamos a ver, basados en esta pregunta, cómo a lo largo de la historia varias personas que se han dedicado a construir teorías sobre la evolución nos han explicado por qué las jirafas tienen el cuello largo. ¿Listo? Cierren el micrófono, por favor. Que hay alguien que lo tiene abierto. Angie, ¿será que dejaste el micrófono abierto? Gracias. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces la primera teoría que hoy vamos a trabajar se llama lamarckismo porque fue propuesta por un naturalista francés que se llamaba Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck construyó su teoría de la evolución en 1809. Aclarar que en esta época todavía no había avances de biología molecular, entonces, por ejemplo, estas personas no sabían de la existencia de los genes, del ADN, y eso es algo muy importante porque en la tercera guía vamos a ver cómo la genética es fundamental para la evolución de las especies. ¿Listo? Pero en este momento, como estas personas no conocían de genética, pues hicieron sus teorías basadas en observación, simplemente. A Jean-Baptiste Lamarck le debemos varias cosas. Él fue de los primeros científicos en hablar sobre los fósiles. ¿Alguien me recuerda qué es un fósil? Que ya lo vimos en la clase anterior. A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿Qué era un fósil? Profe, los restos ¿qué? De animales viejos. ¿No? ¿De animales viejos? O sea que si a la profe se le Profe. cae un cabello, eso es un fósil porque uno ya es un animal viejo. Profe, restos de animales extintos, ¿no? Muy bien, ¿quién habló? ¿Luis? Luis Jiménez de 92. Ah, te está cambiando harto la voz, Luis. Muy bien. Listo, entonces un fósil son restos de animales extintos, que pueden ser huellas, huesos, ¿cierto? Y generalmente se encuentran entre las rocas. Entonces, gracias a Jean-Baptiste Lamarck es que conocemos este concepto, porque él fue de los primeros en hablar sobre fósiles. Y basado en esos descubrimientos de fósiles, en la observación, se atrevió a darle una edad a la Tierra. Él viendo eso, pensó que la Tierra no era reciente, sino que tenía muchísimos años y ya vimos que tiene 4.500 millones de años. Él obviamente en ese momento pues no dio la fecha exacta porque faltaban bastantes avances en ciencia para saberlo, pero sí planteó que había una fecha muy lejana, que la Tierra y por ende la vida en la Tierra no era tan reciente, sino que llevaba ya un proceso de cambio a través de los años. Esas son dos cosas que se le deben a Lamarck. Bueno, sin embargo, Lamarck pues tuvo algunas equivocaciones en sus ideas. Vamos a mirar cuáles eran esas ideas y por qué en la actualidad nosotros decimos que son erróneas, que se equivocó al pensar este tipo de cosas. Sin embargo, y muy curiosamente, muchas personas de hoy siguen pensando como Lamarck. Es más, en muchas cosas que nosotros pensamos sobre los animales, pensamos como Lamarck, y Lamarck es de 1800, y miren, nosotros somos del siglo XXI. Bueno, entonces la primera idea que planteó Lamarck es la siguiente. Los organismos muestran una tendencia a la complejidad, es decir, evolucionan desde formas sencillas a formas complejas. Para Lamarck, la evolución era lineal y era progreso, era mejora. Les pregunto yo, con lo que vimos la clase anterior, ¿esta idea es correcta?
No, pero es falsa. ¿Por qué? No, profe. Explícame. Porque la evolución no es una línea recta, sino como un árbol Ujú. donde hay varias ramas y varios descendientes, no es solo una línea recta donde dicen que mejoramos. Exacto, muy bien. ¿Nombre? Ángel, pero de nuevo, quiero ver. Listo, Ángel, muy bien. Ahora, por ejemplo, vimos con la evolución del perro, que en el perro no pasamos de una forma sencilla a una forma compleja, ¿cierto? ¿Qué pasó con el perro? ¿No fue al revés? De algo más complejo como un lobo, que era más fuerte y grande, ¿no pasó a una forma más sencilla? ¿Cierto? Que es un animal domesticado. En cambio, los lobos salvajes no son domesticados. Ellos son independientes. Es más, muchos lobos ni siquiera andan en manada, sino que son más bien solitarios. Entonces, bueno, en este ya por lo que trabajamos la clase anterior, ya entendemos por qué esta idea no es cierta y que Lamarck se equivocó. Bueno, otra idea que planteaba el lamarquismo es que es la que tiene que ver con el uso y desuso de órganos. Él planteaba lo siguiente. El uso y desuso de órganos provoca la adaptación de los seres vivos. Aquí vamos a explicar lo de las jirafas. Lamarck pensaba lo siguiente, que las jirafas nacieron con el cuello corto, pero al ver la necesidad de alcanzar el alimento en las ramas más altas, estiraron mucho su cuello, o sea, empezaron a usarlo demasiado, a usarlo y a fortalecerlo en ese esfuerzo por alcanzar esas ramas altas y esos frutos de los árboles. Su cuello creció. Actualmente sabemos que esto no es verdad. Ya lo vamos a mirar con el ejemplo de Darwin, pero por ahora vamos a mirar lo de Lamarck. Entonces, Lamarck, como explicaba el cuello largo de las jirafas, que a través del esfuerzo que hacían ellas con su cuello corto para alcanzar las ramas altas, es que el cuello se estiró. Entonces, si yo dejaba de usar mi cuello como jirafa, iba a desaparecer. Entonces, el cuello pequeño de las jirafas, como no se usó según Lamarck, desapareció y esas jirafas ya no existen, sino aquellas que esforzaron mucho su cuello para alcanzar las ramas altas. ¿Listo? Pregunto yo, si yo estiro mucho mis brazos todos los días, ¿el brazo se va a estirar? ¿Va a crecer más? No, señora. Pues, Por, por ejemplo, ¿cuál es el dedo de la mano que menos usamos? el anular. Meñique, El profe. meñique. El meñique, muy bien. Es decir, que si yo no uso el meñique, ¿me va a desaparecer? No, profe. No, no va a desaparecer, él sigue ahí, así yo no lo use. Para que desapareciera mi meñique, tendría que haber un cambio en mis genes que haga que se desaparezca ese meñique, ¿cierto? Y que mis descendientes o mis hijos no tengan el meñique y siga pasando eso de generación en generación. ¿M? Bueno, miremos otra idea. Ah, miren, acá está el meñique. Entonces, ¿qué decía Lamarck? Aquellas partes que se usaban frecuentemente tendían a volverse más grandes y fuertes, mientras que las partes que no se usaban se iban deteriorando hasta desaparecer. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos al finalizar nuestro intestino grueso como una tripita chiquita que se llama apéndice. El apéndice no sirve para nada, pero cuando el apéndice se inflama y se infecta, produce una enfermedad que es la apendicitis, ¿cierto? Y que si no se opera a tiempo a la persona, se convierte en una peritonitis porque se estalla el apéndice y empieza a envenenar el cuerpo. Si ese apéndice no sirve para nada, ¿por qué ustedes creen que no ha desaparecido del cuerpo? O sea, ¿por qué los niños de hoy nacen con apéndice? Yo no he conocido el primero que no nazca con apéndice. Si es una parte que no se usa. Dicen muchos biólogos a través de investigaciones que el apéndice
en nuestros antepasados sí tuvo una función, pero que luego ya no. Porque el apéndice sigue ahí, si no sirve para nada, sino que genera es una enfermedad. ¿Alguien que me quiera responder? Pues tendrá una función, pero no se conoce aún, ¿no? No, es que no tiene función, ¿no? Ya la han estudiado, no tiene nada de funcional. Pero digo yo, si no es, ¿por qué sigue ahí? O sea, ¿por qué no ha desaparecido? ¿Qué tendría que pasar para que desaparezca? ¿Se los acabo de explicar, niños? Que Un cambiará la cambio, genética o algo un, así, ¿no? un cambio genético, una mutación, algo que cambia nuestra estructura genética que haga que esa parte ya no esté. ¿Listo? Bueno, sigamos mirando entonces lo de la mar. Él también decía lo siguiente, todos los caracteres adquiridos o adaptaciones se heredan. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un herrero, una persona que está ahí trabajando con cosas de hierro, ¿cierto? Hace herramientas de hierro. ¿Qué decía él? Que los hijos de los herreros, perdón, Lamar pensaba que si, por ejemplo, yo era un herrero, ejercitaba mucho uno de mis brazos y se volvía muy musculoso, mis hijos lo iban a heredar, ¿sí? Pero hoy sabemos, por ejemplo, que no necesariamente los hijos van a heredar el músculo. ¿Por qué? Porque esa característica él la adquirió gracias al trabajo y al paso del tiempo. Un bebé no va a nacer con los brazos musculosos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me hago un tatuaje, mi bebé no va a nacer con el tatuaje. Ahora pregunto yo, eh, eh, tristemente, los humanos le cortan la colita que porque se ven más bonitos, ¿no? ¿Los hijos de esos perritos van a nacer con la cola corta? No, profe. ¿Por qué no? Porque es algo que ocurrió después de que yo naciera. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? ¿Angie? ¿Segura? ¿O quién habló? Ya no pierdan puntos. Bueno, entonces, no porque digamos que la cola corta fue algo adquirido y eso no se hereda. Las únicas cosas que se heredan tienen que ser a través de la genética, ¿cierto? Bueno, ¿seguimos viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Que como me sale. Ah, bueno. Bueno, entonces aquí, nuevamente, Lamar entonces, ¿cómo explicaba el cuello largo? Decía, el cuello largo se había alargado a medida que el animal lo estiraba para tener acceso a las hojas más altas de los árboles. Cada generación de jirafas tendría el cuello más largo. Según Lamar, entonces, los organismos evolucionaban gradualmente a medida que sus partes se modificaban debido al uso y desuso de los órganos. Entonces, a ver, si yo fuera Lamarck, ¿cómo explicaría que los elefantes tienen la trompa larga? ¿Quién me quiere explicar? Piensen como Lamarck. A ver, levanten la manita acá si quieren y yo les voy dando acá el turno. ¿Quién quiere explicar? Si fuera Lamarck, ¿cómo explicaría el cuello largo, perdón, la trompa larga de los elefantes? ¿Ninguno lo puede explicar? Niños. A ver, voy a escoger al azar. Didier. Didier. Ustedes como que están dejándose el computador ahí, están almorzando. A ver si ni se reportan por el chat ni nada. Entonces no están acá en la clase. Alan Mariscal. Profe, es como una llave multiusos.
No, pero porque, a ver, ¿cómo es que ese elefante, según Lamarck, adquirió esa trompa larga? A ver, Jocelyn, que a ver, levantaste la mano. Profe, porque sería como lo que él usa para tomar agua y todo eso. O sea, es lo que Muy maneja más. bien. Muy bien, Jocelyn. ¿Me regalas tu curso? Ay, se cayó, yo te espero. 901. Eso. Si Jocelyn fuera Lamarck o pensara como Lamarck, pues diría, básicamente, que el elefante tiene la trompa larga porque se esforzó, ¿cierto? Para alcanzar esa agua que tenía ahí. Por ende, su trompa se alargó por el esfuerzo que hizo. Luego, al cambiar su trompa, pues pasó esa característica a sus hijos. Muy bien, José. Ahora, si yo fuera la mar, ¿cómo explico el pico largo de las cigüeñas? ¿Quién lo quiere explicar? Mayerlin Ospino. Mayerlin. Profe, yo explicaría que ellos tienen el pico largo más que todo es como para atrapar a sus presas y defenderse. Ujú, muy bien. Sí, señora. ¿Quién más quisiera explicar ahí? Ay, me salí, perdón. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿No? Pareció era un niño. Bueno, eso, que por alcanzar las presas, entonces también se esforzaron y estiraron mucho su cuello, ¿cierto? Al igual que las patas y demás. Ah, Didier, gracias, ya Didier había respondido eso. Si no les sirve el micrófono, al menos intervienen ahí. Bueno, hasta ahí se entiende la teoría de Lamarck sobre la evolución. Sí, profe. Listo, entonces, cosas, resumiendo la teoría de Lamarck, entonces, eh, la evolución es lineal, se pasa de formas sencillas a complejas, él habla de progreso, eh, habla sobre el uso y desuso de los órganos, entonces aquellos que uso más tienden a fortalecerse y se heredan a mis descendientes y aquellos que no uso se pierden con el tiempo. ¿M? Cosa pues que sabemos que no es verdad. ¿Cómo explica el cuello largo en las jirafas? Entonces, que las jirafas tenían un cuello corto, pero al verse necesitadas de alimento empezaron a estirar su cuello para poder alcanzar las ramas más altas de los árboles. ¿Listo? Bueno, así explicaba. Ya con eso pueden solucionar el punto, ay, sí, el punto 3 con lo de Lamarck. Ahora vamos a hablar sobre Charles Darwin, o considerado el padre de la teoría evolutiva. Listo, a ver. Bueno, ¿estamos viendo la presentación? Sí, señora. Listo. La teoría de Charles Darwin, gracias. La teoría de Charles Darwin se llama darwinismo. ¿Mm? ¿Quién era Charles Darwin? Charles Darwin fue un naturalista inglés. Antes, o sea, cuando en la época de Darwin no existía la biología, sino que se hablaba de historia natural. Y la historia natural, pues, trabajaba sobre plantas, animales, todo lo que tenía que ver con botánica, zoología. Fue como los primeros estudios que se hicieron en biología antes de llamarla biología como tal. Por eso, como se llamaba historia natural, es que las personas que se dedicaron a estudiar esto se les conocía como naturalistas. Charles Darwin entonces nace en Inglaterra y a partir de un viaje que hizo, que ya vamos a hablar de qué era ese viaje, empezó a plantear que todos los seres vivos tenemos procesos de cambio, es decir, procesos de evolución, y que esto se ha dado a partir de un antepasado común o un ancestro común, que es como el abuelito que todos tenemos, y que de ahí hemos heredado una cantidad de cosas. ¿Mm? Aquí hay algunas fotografías de Charles Darwin cuando era niño. Aquí hay una fotografía de la esposa. Y este de aquí abajito, esperen que es que no puedo subrayar. Este de aquí abajito es Darwin con su hija.
Darwin dejó de creer en Dios porque su hija pequeñita falleció de una enfermedad y que ahorita no recuerdo muy bien cuál era. Pero curiosamente, al finalizar uno de sus libros y antes de morir, Darwin le agradece a Dios por todo lo que le permitió conocer. O sea, tuvo como una época de mucha rabia con Dios por la pérdida de su hija, pero luego como que se reconcilió, ¿m? Con esa idea. Esto, por ejemplo, que nos muestra que miren cómo una persona que cree en la ciencia también puede llevar a la parte su creencia espiritual, su creencia religiosa, o como también, así yo no creo en Dios, yo también puedo respetar esas otras formas de entender la vida, o si creo en Dios, también respetar a aquellos que no creen. ¿M? Bueno, estas son imágenes del libro original que publicó Darwin, que es de donde escribió la teoría de la evolución, que se llama El origen de las especies. ¿M? Estos son los apuntes que él tomó como el diario de campo durante el viaje que realizó. Si se fijan acá, esta imagen, ¿a qué se parece esto que estoy señalando? Al árbol, ¿sí ven? Darwin ahí ya estaba pensando que la evolución se da como un árbol, por ramas. Y, por ejemplo, este numerito 1 de aquí, ¿qué sería? Donde empieza el árbol, ¿qué es lo que sería? La La raíz, primera especie. ¿Y cómo se llama esa primera especie? ¿Cómo es que él le dice? ¿Cómo se llama esa especie ancestral? Ahí les dije el nombre, ¿cómo se llama? Ancestro común. Muy bien, el ancestro común, Ángel, ¿cierto? No, Kevin. Ah, Kevin, ¿qué? ¿Céspedes? Kevin Sánchez 901, sí. 901, listo. Eso, entonces ahí en esos apuntes que él hizo ya estaba pensando la evolución en forma de árbol y pensando que todos tenemos un ancestro común del cual heredamos algunas características. Miren los dibujos de Darwin. Como en esa época no habían buenas cámaras fotográficas, la mayoría de naturalistas les tocaba dibujar, eran muy buenos ilustradores. Y fíjense la calidad de los dibujos, o sea, prácticamente parecen una fotografía. Todos esos dibujos fueron hechos a mano por Darwin y están en sus diarios de campo. Ahí estamos viendo, es que escuché un sonido raro. Sí, señora. Ah, bueno, es que pensé que de pronto me había desconectado. Esta es la casa de Darwin, que está en Inglaterra y actualmente es un museo. Entonces, chévere que cuando ustedes sean grandes, estudien y trabajen, chévere ir a conocer allá esa casa, que es un museo donde guardan muchas de las cosas que Darwin trajo en el viaje y todas las cosas que estudió a lo largo de su vida. Bueno, ahora sí vamos a hablar del viaje que les he mencionado. Resulta que a la edad de 22 años, Darwin decidió hacer un viaje por el mundo. Quiso recorrer todo el mundo en barco. Y ese barco se llamaba el Beagle, como el perro, como la raza de perro. Darwin porque pudo hacer semejante viaje, teniendo en cuenta la época y porque era muy costoso. Darwin era un hombre rico. Había heredado su fortuna de sus abuelos y sus papás. Casi toda la familia de Darwin era familia de doctores, de médicos. Por eso él tenía ese dinero para hacer ese viaje. Y se fue alrededor del mundo, pasó por Sudamérica, por las Islas Galápagos, que quedan cerca al Ecuador, donde vio, por ejemplo, estas tortugas gigantes. En las Islas Galápagos es donde está la tortuga más grande del planeta y la más viejita. Estuvo por Asia, por África. O sea, mejor dicho, ese hombre en ese barco recorrió prácticamente todo el mundo. Ese viaje en el Beagle duró 5 años de su vida, es decir, que él regresa a Londres, en Inglaterra, a la edad de 27 años. En ese viaje empezó a recolectar diferentes muestras de organismos, a dibujar en qué se diferenciaban unos de otros,
por qué ciertas especies se encuentran en Sudamérica, pero otras no están en África, ¿sí? Porque hay unas en África y otras no existen en Europa. Todo eso él lo empezó a observar en ese viaje. Obviamente en ese viaje él no iba solo, ¿no? Él iba con compañeros también dedicados al estudio de la naturaleza, gente que sabía de botánica, de taxonomía, de medicina. Y él entonces en ese viaje notó varias diferencias en esos organismos entre plantas y animales. Él, por ejemplo, no sabía de la existencia de las bacterias, porque como no se había inventado el microscopio, ni se conocía sobre biología molecular, pues él simplemente se basó en lo que podía observar. ¿Y qué se puede observar fácilmente? Pues plantas y animales europeos. El nuevo mundo, ¿qué es? El nuevo mundo es América, tanto Norteamérica como Centroamérica y Suramérica. Ese es el nuevo mundo que supuestamente pues, fue descubierto por los europeos. Por eso Europa se llama el antiguo mundo. ¿Listo? Esto de acá que vemos, por ejemplo, es un sapo de la India, que es bastante curioso porque miren estas dos prolongaciones que tiene. Se inflaman cada vez que le está croando. Y pues aquí tenemos una familia de suricatas. Entonces, todas esas diferencias entre animales a él le llamaron la atención. Empezó a preguntarse por qué es que son tan diferentes. Pero resulta que algo en particular a él le llamó la atención. Y es que en las Islas Galápagos, que les digo que quedan cerca al Ecuador, observó unas especies de aves que se llaman pinzones. Los pinzones son un grupo de aves que tienen muchas especies diferentes. Y él al darse cuenta de esas diferencias, pero que aún así habían cosas en común, fue que pensó que quizá todas esas aves habían surgido de un ancestro común o de un organismo ancestral. Entonces, este es el árbol evolutivo de los pinzones. Entonces, él pensó que aquí, en la raíz de ese árbol, había un ancestro común. Ay, perdón, se me fue el mouse. Un ancestro común, es decir, una primera especie de pinzón de la cual empezaron a surgir todas estas nuevas, ¿no?, que vemos acá. ¿Quién me quiere decir dos diferencias que vea entre estas aves que están acá? ¿Qué diferencias tienen? El pico El pico y qué más. y el color. ¿Y las La El forma de la color, cabeza, profe. la forma de la cabeza, el tamaño de los ojos, sí. ¿Quién fue la estudiante que habló primero, perdón? Yo dije Yo, las profe. como el color de piel. Pero espera la estudiante y luego el siguiente. ¿Cómo es tu nombre? Nombre, Paola pequeña. Domínguez. Nombre, curso, Paola. Paola Domínguez. Y el 9-1. curso. Ah, listo. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo después de Paola? ¿Alguien más habló? Yo dije las plumas, el color de piel. Como que el color. Mayerlin, ¿cierto? Yo, profe, yo dije la cabeza. ¿Y quién dijo la cabeza? Duan Rincón, 94. Listo, Duan. Muy bien. Ok, bueno, entonces sigamos. Así como ustedes, pues él observó esas diferencias, ¿sí? Y se dio cuenta que la diferencia de pico me puede indicar algo de esas aves. ¿Qué será lo que el pico me puede indicar de las aves? ¿Qué será? El pico en un ave a mí, ¿qué me puede indicar? ¿La forma en la que vuela? No, ¿cierto? ¿Qué sí me puede indicar? La forma de alimentarse, ¿no? Muy bien. ¿Ángel Quiroga? No, profe, Kevin Sánchez. Ay, Kevin, es que los confundo, perdón. Listo, muy bien, Kevin. La forma de alimentarse. Si yo tengo un pico grande y grueso, pues puedo partir semillas o nueces grandes, gruesas, ¿cierto? Si por el contrario tengo un piquito más puntiagudo, generalmente es porque me alimento de
¿De qué? De frutos, ¿sí? O de insectos. Necesito capturar cosas mucho más pequeñas y específicas, ¿cierto? Eso nos indica el tipo de pico. Entonces, Darwin, al ver toda esa diversidad de pinzones y ver que hay cosas diferentes, pero también cosas en común, dijo, aquí pasó algo, aquí a partir de un ancestro común hubo cambios y esos cambios nos llevaron a evolucionar, es decir, a que surgieran nuevas especies. Ya vamos a ver cómo es que él plantea que surgen esas nuevas especies. Bueno, entonces acá. ¿Qué planteó? Entonces, algunos son similares en ciertos aspectos, ¿cierto? Pero el pico es lo que los hace diferentes. ¿M? Estos también son dibujitos que hizo Darwin en ese viaje. Entonces, acá lo que nos estaba mencionando Kevin, que el tipo de alimentación de los pinzones se relaciona con la forma y el tamaño del pico. Con esa forma y tamaño es que yo puedo saber de qué se alimenta esa ave. A partir de eso, entonces, él planteó un concepto de evolución. Este no es el que planteó Darwin, ¿no? Se parece. ¿Por qué? Porque recuerden que en la época de Darwin no hablábamos de herencia genética, pero Darwin sí que dijo que la evolución es un cambio gradual en el tiempo que se da en las poblaciones biológicas a través de diferentes generaciones a partir de un antepasado común y que no es un proceso unidireccional o lineal, sino que va en forma de árbol. Bueno, él planteó a partir de su viaje y esas observaciones de los pinzones algo que se llama la teoría de selección natural. Esa teoría la planteó leyendo este libro y haciendo el viaje que les cuento. Ay, esperen, yo no sé por qué ese mouse se está yendo por allá, como loco. Entonces, leyendo este libro de Thomas Malthus, que se llamaba Ensayos sobre el principio de la población, planteó unas ideas para su teoría de la selección natural. Vamos a mirar cuáles son esas ideas. La primera, él planteó que las guerras, el hambre y las enfermedades eran consecuencia de que la población humana crecía en mayor ritmo que los recursos y evitaban que ésta creciera ilimitadamente. Para Thomas Malthus y para Darwin, las guerras, el hambre y las enfermedades son una estrategia para controlar el número de la población. O sea, ya de por sí la población humana, nosotros nos hemos dado cuenta que crece aceleradamente, ¿cierto? Es exagerado el número de humanos que hay. Entonces, cuando hay, digamos, una gran cantidad de humanos, los recursos como los alimentos, ¿cierto? El transporte, la salud, empiezan a escasear porque no hay tantos recursos para tantas personas. Y la naturaleza genera unas estrategias, ¿cierto? Que de algún modo controlan ese número de gente que está, digamos, creciendo aceleradamente. En este caso, las guerras, por ejemplo, que son, digamos, cosas atroces que uno no quisiera ver ni repetir jamás en la historia, pero han sido de alguna manera algo que ha controlado la población. El hambre también, uno obviamente no quisiera que ninguna persona pasara por hambre, pero el hambre también, como hace que mueran ciertas personas, también el número de la población se controla. Y las enfermedades producidas por bacterias y virus. Fíjense cómo también el COVID se ha llevado un número de personas que ha hecho que también la población baje. Listo. Entonces, eso primero lo planteo. Entonces, Darwin, como yo les mencionaba, gracias a esa lectura del libro de Thomas Malthus, planteó unos postulados o unas ideas de lo que es la selección natural. Vamos a ver cuáles son esas ideas. La primera, gracias al potencial reproductivo, las especies pueden aumentar exponencialmente si todos los organismos lograran sobrevivir hasta reproducirse. ¿Qué quiere decir esta idea? Que todas las especies
tienden a aumentar, ¿cierto? Aumenta generalmente ese número de individuos. En vez de decrecer, las poblaciones no van para abajo, sino que van para arriba. ¿Qué es lo que hace que una población baje el número de habitantes? Pues cosas como las que les comenté hace poco. Cambios en el ambiente que haga morir a ciertos individuos. Las enfermedades también ayudan a controlar ese número de individuos. Si no existiera el hambre, las enfermedades, las guerras, cambios en el ambiente, pues todas las especies aumentarían exponencialmente, es decir, rápido y hacia arriba. ¿Listo? Si eso pasara, nos llevaría a pensar lo siguiente, y es que los recursos se agotan con el tiempo. Eso es verdadero y eso lo sabemos, ¿cierto? Y si todas las especies crecieran de forma acelerada y exponencialmente, pues esos recursos se acaban mucho más rápido. Acá entonces, la segunda idea que dice, los recursos del ambiente son limitados, limitados. Todos tienen un principio y un fin. Por ejemplo, estamos viendo cómo uno de los recursos más preciados que tenemos en la Tierra, que es el agua, es limitado, se está acabando. Y el día de mañana, en unos 20, 30 años, vamos a empezar a tener una tercera guerra mundial, pero por el agua. Porque como estamos acabando con todo y contaminando todas las fuentes hídricas, eso es lo que va a terminar pasando. Ustedes han visto también que por el cambio climático causado por las grandes industrias, ni siquiera por nosotros, sino por los que tienen el poder en el mundo, también hemos cambiado tanto el clima que muchos de los cultivos se están secando, se están acabando, mucha gente muriendo de hambre a diario. Vemos como las abejas, que son insectos súper importantes para la reproducción de las plantas, se están extinguiendo. Y sin abejas, nosotros también rápidamente nos vamos a extinguir, porque las abejas ayudan a polinizar las plantas. Y sin esa ayuda las plantas no se pueden reproducir, los cultivos se mueren y los pocos cultivos que se logren de forma artificial van a ser muy costosos. ¿Y quiénes lo van a adquirir? Pues la gente que tiene mucho dinero. Nosotros no vamos a adquirir ese tipo de recursos, esos alimentos. Los campesinos no van a poder tener ese tipo de cultivos artificiales. Y muchos vamos a morir de hambre si no cuidamos de las abejas, si no cuidamos de las plantas, para que ellas tengan a dónde llegar para ayudar a polinizar. ¿Listo? La tercera idea. Todos los individuos de las poblaciones tienen características diferentes. No hay individuos exactamente iguales. Y algunas de estas características se heredan de una generación a otra. Esto es una idea que tiene que ver con una que se llama variabilidad genética. ¿Qué es variabilidad genética? Que todos somos distintos. Y al ser distintos, eso nos ayuda a sobrevivir a ciertas cosas. Ya vamos a mirar a cuáles. Finalmente, ¿qué dice Darwin? Dice que la producción de más individuos hace que estos luchen por su supervivencia, de manera que no todos sobreviven. ¿Ustedes por qué creen que luchan los organismos? O sea, además de alimento, ¿por qué más luchan? ¿O luchamos? Además del alimento, ¿qué más? Por reproducirse. Es decir, que luchamos por pareja, ¿cierto? Sí. Listo. Nombre y curso. Nombre y curso. Paola Domínguez 91. Listo, Paola. Bueno, entonces aquí, ¿por qué luchamos? Por pareja, por territorio, ¿cierto? Por el alimento, por esas cosas se luchan. Hay también gente que lucha, o bueno, otros animales diferentes a nosotros, que luchan como por un estatus en su manada, ¿sí? Hay muchos que tienen jerarquías, entonces también por eso
hay lucha, sobre todo entre los machos. Listo. Entonces, acá, ¿qué decía Darwin respecto a la supervivencia de los organismos? Y es que la supervivencia de los organismos depende de sus características heredables. Aquellos con características que les permitan adaptarse mejor al ambiente tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Es decir, que no siempre es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al ambiente. ¿Listo? Ese es el que va a sobrevivir, el que mejor se adapte al ambiente. No importa si yo soy alto, gordo, grande, fuerte, débil, dependiendo de las condiciones del ambiente, es que yo puedo hacer uso de mis características y así sobrevivir. Vamos a ver unos ejemplos para que lo entiendan mejor. Volvemos a la pregunta. Según Lamarck, estas jirafas tenían el cuello largo porque se esforzaban para alcanzar el alimento de las ramas altas, ¿cierto? Pero para Darwin esa no es la explicación. Para Darwin pasaba lo siguiente, que era creo lo que nos mencionó Ángel Quiroga, y es que cuando surgieron las jirafas, habían jirafas de cuello largo y cuello corto, ¿cierto? Habían esos dos tipos de jirafas. Pero resulta que empezaron a escasear hojas en la parte baja de los árboles, porque generalmente los árboles, pues su parte frondosa es en la copa, en las partes altas. ¿Eso qué va a hacer? Pues que se favorezca a las jirafas que tienen cuello largo. ¿Por qué? Porque una jirafa de cuello largo puede estirarse más fácilmente y alcanzar ese alimento de la copa. Ella aprovecha su cuello largo y sin ningún esfuerzo, ella alcanza eso de ahí. ¿Y qué pasa entonces con las de cuello corto? ¿Qué pasa con ellas? ¿Mueren de hambre? Empiezan a morir de hambre. ¿Por qué? Porque no pueden alcanzar las hojas que están en lo más alto de los Muy árboles. bien. Nombre. Ángel Quiroga, profe. Muy bien, Ángel. Entonces, nuevamente explicamos. Darwin decía que existían jirafas de cuello largo y cuello corto. Las de cuello largo pudieron sobrevivir más fácilmente porque era más fácil para ellas alcanzar el alimento en las copas de los árboles y obviamente ahí es donde más alimento hay. Mientras que las pobres jirafas de cuello cortico empezaron a morir. ¿Por qué? Porque no alcanzaban el alimento. ¿Qué pasó con el tiempo? Que empezaron a multiplicarse las jirafas de cuello largo, porque fue la característica que empezó a heredarse genéticamente, ¿sí? La que empezó a ser, más adelante vamos a entender ese término, pero eso se llama una característica dominante, ¿sí? Entonces fue la característica que se volvió más popular entre las jirafas y fue la que se heredó, mientras que la característica de cuello corto se empezó a perder en el tiempo. Se empezó a ir, por eso no vemos jirafas de cuello corto. ¿Entendemos la diferencia entre esta explicación y Profe, se silenció. ¿Me silencié o me silenciaron? Más bien. A ver, nuevamente pregunto, ¿se entiende la diferencia entre la explicación de Lamarck y Darwin sobre las jirafas? ¿La diferencia se entendió? ¿O ya me habían silenciado? Sí, señora, sí se entendió, profe. Bueno. Sí, señora, sí se entendió. Gracias. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahí estamos viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Bueno, por favor, si silencian o algo me avisan. Aunque yo con ustedes nunca he tenido problema con eso. De pronto fue accidental. Bueno, acá, miremos. Generalmente uno piensa que el más fuerte, es decir, el que matonea, por así decirlo, como acá,
es el que va a sobrevivir, el más fuerte. Pero no, aquí tenemos un ejemplo que es el más popular de la teoría de la selección natural, que es con las mariposas de Manchester o la mariposa Bistón betularia. Miremos acá. Esas mariposas tienen dos colores. Está esta mariposa que es como grisácea, es como un blanquito con manchitas negras. Y tenemos esta mariposa que es de color negro. Entonces, la mariposa de Manchester o Bistón betularia presenta esas dos formas, ¿sí? Esa blanquita con manchitas, este mouse, y esta negrita, esas dos. Voy a ponerles un ejemplo que fue real y que le pasó a estas mariposas. Resulta que antes de la revolución industrial en Inglaterra, es decir, antes de que se armaran todas las grandes fábricas, los troncos de muchos de los árboles de los bosques de Inglaterra eran blancos, los troncos. ¿Ustedes cuál creen que de estas dos mariposas era la que mejor se camuflaba con el tronco? O sea, La negra. La blanquita con puntos negros. Recuerden que camuflar es confundirse, ¿cierto? No, pero escuchen otra vez. Antes de la revolución industrial, o sea, antes de las fábricas, los troncos de los árboles en Manchester eran blancos. ¿Cuál se camuflaba mejor? La blanca, ¿puede? Las blanquitas. La blanca. ¿Y las negras qué les empezaría a pasar? Pues se descubrían más. Y pues, cuando se descubre, entonces, ¿qué pasa? Dime, ¿qué pasa ahí? las pueden matar. Muy bien. ¿Nombre? ¿Curso? Paola Domínguez. Domínguez, listo. Muy bien, Paola. Entonces, si yo soy una mariposa negra en un tronco blanco, pues quedo expuesta a los depredadores. Entonces esas maripositas empezaron a desaparecer. Y la característica que empezó a heredarse más fácil fue la de tener el color blanco. Sin embargo, en la genética de estas mariposas, el color negro seguía ahí guardado, seguía ahí guardadito. Entonces nacían algunas negritas, pero no muchas. Ahora, llega la revolución industrial. Las fábricas empiezan a botar humo, hollín, y lastimosamente llenan a los árboles de esa contaminación, de ese hollín negro. Ahora, ¿cuáles quedan expuestas? Las blancas. Las blancas, claro, mírenlo acá. Ay, esperen que se me hizo el puntico. Acá, vean, las blancas están expuestas. Ahora, ¿quiénes van a sobrevivir más? Pues las negras, y las negras se van a empezar a reproducir más. Hoy en día son mucho más comunes en esa especie de Bistón betularia, las mariposas de color negro. Este ejemplo nos sirve para entender que lo que decía Darwin, que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapte al ambiente. En el caso de este ejemplo de la revolución industrial, ¿quiénes fueron las que mejor se adaptaron al ambiente? Cuando llegó la Las revolución negras. industrial, las negras. Ellas fueron las que mejor se adaptaron. ¿Por qué? Por su color. Su color fue lo que las ayudó a sobrevivir. Vamos a mirar entonces acá. Dice, la habilidad desigual de los organismos para sobrevivir y reproducirse lleva a cambios en las poblaciones, pues las características favorables tienden a acumularse debido a que son transmitidas de generación en generación. El incremento de estas características trae como consecuencia la adaptación. Bueno, miremos este ejemplo de evolución, de una evolución chiquita por selección natural. Entonces, y ahorita miramos uno con el COVID, a ver si nosotros los humanos también estamos evolucionando. A ver, entonces, los insecticidas, ¿para qué se hicieron? Para matar insectos. Para matar insectos, para controlar el número de insectos, porque algunos son plagas, ¿no? Algunos dañan cultivos, transmiten enfermedades, entonces se hicieron para eso. Resulta que los insecticidas no les sirven a todos los insectos. Entonces les voy a explicar. Tenemos acá, voy a dibujar aquí
un grupo de insectos, ¿sí? Todos estos punticos rojos son insectos. Y voy a poner otros insectos que son de la misma especie, pero con punticos azules. Bien, ahí puse punticos azules. Listo. Resulta que los insecticidas no matan a todos los insectos, solo matan a un grupo. Por eso es que en el mercado todo el tiempo sacan nuevos insecticidas. ¿Por qué razón? Digamos que en la primera se murieron todos estos, en la primera aplicación del insecticida. Todos esos se murieron, es decir, el insecticida fue eficaz con ese grupo. Pero resulta que este grupo sobrevivió al insecticida. ¿Por qué sobrevivió? Porque genéticamente tiene una resistencia a ese insecticida. ¿Y qué va a pasar con estos? Pues que con el tiempo ellos van a tener hijos, descendientes, y esos descendientes van a nacer con esa resistencia a el insecticida, ¿cierto? Eso se va a transmitir de generación en generación. Si esa resistencia al insecticida sigue a través de los años, estamos hablando de un proceso de evolución. ¿Por qué? Porque pasamos de tener una especie que se moría, un grupo de la especie que se moría por el insecticida, a uno que lo resiste. Entonces, recuerden que evolución es un cambio gradual en el tiempo que se da a lo largo de los años. Si esta característica se sigue transmitiendo en los genes de los insectos, pues ya hablamos de evolución. ¿Por qué? Porque son resistentes al insecticida. Si yo hago un nuevo insecticida y muere la mitad, ¿qué pasó con la otra mitad? ¿Hace un anticuerpo? No, ahí Sobrevive. no se usa anticuerpo. Bueno, sobrevivió, ¿por qué? Porque quizá tiene otro tipo de resistencia, ¿cierto? Aún más fuerte que el anterior, porque resistir a 2 insecticidas, eso pasa mucho con los insectos y con las bacterias. Por eso es que muchas vacunas todo el tiempo tienen que cambiar. Y con los virus pasa igual. Los virus mutan muy fácil. Entonces, todo el tiempo hay que hacer una vacuna nueva. Con esta influenza del H1N1 se han fabricado todo el tiempo nuevas vacunas. Con el COVID-19 va a pasar igual. Vamos a tener que seguir fabricando nuevas vacunas que nos sigan dando inmunidad o resistencia. Entonces vamos a mirar el ejemplo con el virus del COVID. Cuando empezó la pandemia, ¿murieron muchas personas? Sí. ¿Seguro? Sí, señora. Claro, a uno se le hace alarmante ciertos números, ¿no? Porque nunca habíamos visto algo así. Pero si nos ponemos a comparar el número de la población mundial, al final no murieron muchas personas. Al final son más las personas que tienen resistencia al virus. Claro, todavía digamos que muchos no sabemos si nos contagiamos o no, porque sabemos que no sabemos si somos asintomáticos, ¿cierto? Entonces no sabemos si ya nos contagiamos o qué. Pero si uno se pone a comparar, miren, existen en el mundo 6.000 millones de personas, ¿cierto? Actualmente. Vamos a mirar cuántas contagiadas hay en este momento en el mundo. ¿Cuántos se han reportado? Les dije que somos 6.000 millones y los casos confirmados a nivel mundial son 124 millones. Entonces, pensemos en esos 6.000 millones en comparación a 124 millones. ¿Son poquitas o muchos los que se contagiaron? ¿Poquitas? Son pocas en comparación al... Eso no quiere decir que entonces nos vamos a ir ahí sin tapabocas, no, porque como les digo, o sea, no sabemos cómo nuestro cuerpo reacciona, si yo me voy a morir, es que este virus es muy impredecible en muchas cosas. Pero si comparamos, son más las personas que han tenido resistencia al virus. Por ejemplo, de esos 124 millones de contagios, 70.3 millones se han recuperado y han muerto
2.73 millones de personas. Entonces, si digamos esta resistencia al virus de estas personas, digamos que hay personas que no se han contagiado, personas que de pronto han convivido con una persona que tuvo COVID y murió, pero esta persona no se contagió. Quizá estas personas tengan una resistencia genética al virus. ¿Será que si esa resistencia o esa inmunidad se va transmitiendo genéticamente a lo largo de diferentes generaciones, hablaríamos que hemos evolucionado en ese aspecto por tener esa inmunidad a este virus? Sí. Claro, Sí. ¿cierto? Porque es un cambio en un grupo de nuestra especie que se ha ido transmitiendo a lo largo de los años. Eso es evolución, así funciona, son cambios. Y si ven, por ejemplo, vean, hay abuelitos de 70 años que han sobrevivido al virus y hay jóvenes de 30, 25, niños como ustedes de 15, 16 años que han muerto. Y hay unos que han muerto y no tenían enfermedades de base, no tenían diabetes, no eran obesos, no tenían problemas respiratorios y murieron. Entonces, fíjense, no siempre es el más grande, no siempre es la evolución es cosas de progreso, mejora, sino la evolución nos permite ¿qué? Adaptarnos mejor al ambiente y sobrevivir. Listo. ¿Se entendieron entonces los ejemplos? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Sí. Ya, brother. Niños. Listo. Entonces, miremos antes de terminar nuestra guía, a ver si hay alguna duda todavía por ahí. ¿Listo? Aquí. Bueno, a ver, este es el crucigrama. Entonces, voy a ayudarles Perdón, con que una. Dime. Profe, tengo Es una que duda. yo cuando voy a ir al blog no puedo descargar las guías y tampoco me deja entrar al blog, no puedo hacer nada en el blog y yo no tengo esa guía, profe. Hazme un favor. Mira, aquí estoy. Espera, ay, es que no, yo no me sé mi número. Te voy a escribir en el chat mi número de WhatsApp. Y me No escribes y yo te mando la tengo, guía. tengo el WhatsApp, profe. Dime. Yo ya la tengo usted el WhatsApp. Ah, entonces escríbeme y yo te envío la guía por ahí. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, entonces miremos acá. Por ejemplo, en la 2 horizontal dice, ocurre cuando muere el último individuo de la especie. ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo era ese Extinción. proceso? Muy Extinción. bien, extinción. ¿Sí ven? Súper fácil. Ahora miremos esta séptima vertical. Solo les voy a ayudar con esas dos. Para estudiar la evolución, debemos imaginar que trepamos sobre uno de ellos. ¿Cómo se imagina la evolución? ¿Una línea recta? No. ¿Cómo era? Un árbol. Un árbol. Un árbol. Muy bien. Un árbol. Listo. Muy bien. Ahora miremos acá una de estas frases. A ver, les voy a ayudar con una. Miremos la A. Dice, todas las que pueblan el planeta proceden de comunes, algunos de los cuales se conocen gracias a los registros. Entonces, todas las, ¿cuál será ahí? Especies. Todas las Fósiles. especies que pueblan el planeta proceden de Ancestros. Pasado. antepasados comunes, algunos de los cuales se conocen gracias a los registros Fósiles. 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 Muy bien. No Fósiles. Muy bien. no se puede repetir la misma palabra. No, no se puede repetir. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Vayan tachando las palabras. Por ejemplo, ya usamos especies, táchela. Ya usaron fósiles, táchela. Y usamos antepasados, táchela. Esas palabras no van a aparecer en las otras frases. Ya esas se usaron. Ahora nos toca usar las demás. Si ustedes cuentan las líneas, se dan cuenta que no se repiten las palabras. Mire, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 líneas. Vamos a ver cuántas palabras hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 palabras. ¿Sí ven? No se repite ninguna. ¿Entendido? ¿Niños? Sí, señora. Sí, señora, sí. Listo. Es solo leer. Lean el texto y verán que ahí está todo. Bueno, ahora, aquí, esta la vimos hoy. ¿Cómo explica la Mar el cuello largo? ¿Cómo lo explica Darwin? La Mar dice que se esfuerzan por alcanzar esas hojas y por eso estiraron su cuello. Darwin dice que hay jirafas de cuello largo, cuello corto. Las de cuello largo sobrevivieron, ¿por qué? Porque era más fácil alcanzar para ellas el alimento, mientras que las de cuello largo empezaron a morir. Listo. Y aquí, venga, les ayudo con una de estas. Con la C. La Mar dijo que aquellas partes que se usaban frecuentemente tendían a volverse más grandes y fuertes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Por Verdadero, qué? profe, Ahora verdadero. tenemos que argumentar. Verdadero. ¿Por qué? Porque ese sí es una de las cosas que afirmó él. No, pero así no respondo. ¿Cómo lo puedo argumentar? Lo puedo argumentar de la siguiente manera. Porque según Lamarck, si dejo de usar una de mis partes, esta va a desaparecer. Así lo puedo argumentar. ¿Listo? Haciendo como una contraparte. O también lo pueden argumentar diciendo que ¿qué? Él defendía la idea del uso y desuso de los órganos. O también pueden poner el ejemplo del herrero. ¿Cuál era el ejemplo del herrero que yo les di? El del brazo gigante. ¿Cómo era? Que Que no sí, se que el hereda herrero las tenía el fuerzas del... brazo. Espera, había una niña hablando antes, sí, creo. A ver, o Sí, entonces, dime, ¿cómo era? pues que digamos un papá está haciendo, pues trabajando y consigue fuerza. Sí, Y pues él pensaba que por la fuerza que él tenía la iba a heredar a sus hijos. eso, ese ejemplo lo pueden usar, o pueden usar el ejemplo de los elefantes, que el elefante si estira mucho su trompa, eh, se agranda, ¿sí? O si se esfuerza por alcanzar el agua, la trompa se alargó. ¿Por qué? Porque la usó mucho. Eso lo pueden usar para argumentar. ¿Listo? Ok. Y pues ya, lo del relato, que eso sí es mucho más fácil. Listo. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Queda clara la guía? Recuerden que tenemos hasta el 26 para entregar, porque ya ese día Profe, ustedes se van a vacaciones de Semana Santa. Dime. profe, el quinto punto no lo tenemos que hacer o solamente los que quieren hacer. No, sí lo tienen que hacer. Sí, Mayerlin, quedamos en que sí. Los vigías obviamente tienen un punto extra por lo que estamos trabajando con los videos, ¿sí? Pero sí. Dijimos que todos lo tienen que hacer. ¿Listo, Mayerlin? Bueno, profe. Bueno, niños, entonces muchísimas gracias por haber asistido y pues nos vemos ya hasta el otro mes nos encontramos y quedo a espera de la guía. Cualquier duda me escriben por WhatsApp o por el correo. ¿Listo? Entonces vayan, almuercen, que estén muy bien. Muchas gracias. Ay, no, Listo, esperen, no se profe, vayan. chao. No se vayan, esperen. Bueno, profe, Esperen, falta la asistencia. Les voy a compartir el link de la asistencia. ¿Listo? Esperen, no se vayan a ir. Para que por favor lo llenen. Y si no, después. Si de pronto hay un compañerito que estaba y se salió porque vi que, por ejemplo, Litsi se salió, se lo envían, por favor. ¿Listo? Bueno, acá les voy a pegar el link. Listo, ahí está. Entonces, por favor, vayan y llenan el formulario con su asistencia y nos vemos entonces el otro mes. Que les vaya muy bien, niños. Muchas gracias por todo. Bueno, pues chao. Hasta luego, profe, que tenga Bueno, bonita profe, tarde. igualmente. Gracias, hasta Chao, luego. profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, Brandon.